En una era cada vez más moderna, la industria ha llegado a casi todos los rincones del planeta, gestionando las materias primas para nutrir a una población que no deja de crecer. Sin embargo, al extraer, transportar y almacenar sustancias volátiles, nos arriesgamos constantemente al desastre. Se ha confirmado que hay víctimas mortales. Cientos han fallecido debido al almacenamiento indebido de sustancias químicas. La explosión de Tianjin es uno de los vídeos más aterradores que he visto. $500.000 personas resultaron afectadas. Ecosistemas han sido asolados. El derrame de crudo de la Deepwater Horizon fue totalmente devastador en cuanto a su impacto ecológico. Y naciones han sufrido lluvias radiactivas. Como la industria sigue creciendo, debemos examinar la causa de cada gran desastre y evitar así nuevas tragedias. En todo el planeta, la humanidad se expone a la catástrofe. El desastre acecha bajo la superficie de la Tierra. Golpea desde el cielo o nos engulle desde el mar. Pero no estamos simplemente a merced de nuestro planeta. En nuestros intentos por industrializarnos, conectarnos globalmente y llegar a las estrellas, se han perdido vidas. Los desastres revelan lo mejor y lo peor de la humanidad, a medida que las tragedias se van sucediendo. ¿Cómo ocurren estos desastres? ¿Y qué lecciones podemos aprender cuando la catástrofe vuelve a azotarnos? Código rojo. Los seres humanos estamos consumiendo el petróleo y el gas a un ritmo muy rápido. Los pozos petrolíferos industriales llevan operando en todo el mundo desde 1859. Como los de fácil acceso ya se han secado, nos hemos visto obligados a acceder a reservas remotas, como las que están bajo el océano. Estas operaciones requieren de maquinaria extremadamente sofisticada, plataformas petrolíferas como la Deepwater Horizon. 20 de abril de 2010, Golfo de México. La perforación es algo muy técnico. Lo que hacen es impresionante. Operan a grandes profundidades, a más de 1,5 kilómetros. Y no pueden anclar la torre perforadora al fondo marino en esa situación. Así que usan plataformas flotantes, un montón de maquinaria enorme que flota y de posicionamiento dinámico, lo que significa que sus motores funcionan constantemente y las hélices giran para mantenerla en el sitio adecuado usando un sistema de GPS para estar en el sitio correcto. En 2010, la Deepwater Horizon estaba llevando a cabo operaciones de perforación en el Golfo de México. En las cálidas aguas del Golfo hay algunas de las corrientes oceánicas más fuertes del mundo, y en ellas viven más de 29 especies de mamíferos marinos. Era una operación perforadora de exploración. Los geólogos habían indicado que probablemente hubiera petróleo y gas ahí abajo, así que querían determinar dónde estaba y cuánto había. Era una operación peligrosa en potencia. La torre estadounidense de $560 millones era propiedad de Transocean, pero en aquel momento la había alquilado BP. El pozo exploratorio estaba solo a 80 kilómetros de la costa, rodeado por 5.500 kilómetros de litoral habitado, en el que las 4 industrias principales eran la pesca, el transporte de mercancías, el turismo y el petróleo. Así que para perforar, primero tuvieron que bajar toda la maquinaria a través de 1,5 kilómetros de agua hasta el fondo marino. Y luego tuvieron que taladrar como 4 kilómetros de roca. Fue una tarea complicada, pero por fin, 5,5 kilómetros por debajo de la plataforma, encontraron petróleo. Sin embargo,
Debido a una cultura de negligencia y conducta imprudente, respaldadas por la avaricia corporativa, una de las mayores catástrofes medioambientales de la historia estadounidense estaba a la vuelta de la esquina. La humanidad le debe mucho a los fertilizantes artificiales, sustancias químicas como el nitrato de amonio. Sin el nitrato de amonio y otros fertilizantes artificiales, no podríamos producir la cantidad de comida necesaria para mantener a la población mundial. El almacenamiento industrial de un producto tan utilizado no debería suponer un riesgo. Por sí mismo, el nitrato de amonio no es una sustancia tan peligrosa y se puede transportar en su estado puro. Pero cuando se mezcla con cierta cantidad de compuestos orgánicos, entonces puede tener propiedades más explosivas. Si se introduce tan poco como un 0,2% de compuestos orgánicos, el nitrato de amonio queda contaminado. Ante la más mínima chispa, se descompone casi instantáneamente en dos gases: óxido nitroso y vapor de agua. Esta conversión tan rápida resulta en una explosión. El potencial explosivo del nitrato de amonio se utiliza en la minería comercial para excavar. Y tristemente, también ha sido usado por terroristas. En el infame ataque de Oklahoma, el nitrato de amonio causó la muerte de 168 personas. El almacenamiento negligente de este fertilizante químico puede tener resultados devastadores similares. La West Fertilizer Company en la localidad de West, en Texas, estaba almacenando nitrato de amonio con el propósito de abonar tierras de cultivos. Sin embargo, el 17 de abril de 2013, se produjo un incendio en la planta. Estaba viendo el fuego y se produjo una explosión. Entonces nos empezó a caer metralla quemándonos a todos, así que nos fuimos corriendo. 17 de abril de 2017, West. Se calcula que explotaron alrededor de 30 toneladas de nitrato de amonio. La fuerza de la explosión fue equivalente a 11 toneladas de TNT. Más de 150 edificios quedaron dañados o destruidos. Ahora mismo hay una gran cantidad de heridos. Probablemente más de 100. Y se ha confirmado que hay víctimas mortales. 15 personas perdieron la vida. La naturaleza inestable del nitrato de amonio se conoce desde hace mucho, antes de que fuera sintetizado para su uso industrial en 1909. Entonces, ¿cómo pudo un desastre así causar tantas víctimas? Hubo varios factores que contribuyeron a la gravedad del accidente. En primer lugar, la planta no se encontraba en una zona aislada. A 50 metros de allí había parques, colegios y una residencia de ancianos. La residencia quedó destruida por una onda expansiva equivalente a un terremoto de magnitud 2,1. Los habitantes de la zona, preocupados, acudieron a ayudar a los ancianos. Cuando llegamos a la residencia, había personas atrapadas en sus habitaciones. Se les había caído encima el pladur y tuvimos que apartarlo. Y más allá de la residencia de ancianos, había un colegio. Por suerte no sucedió un día lectivo, si no habría habido muchos más heridos, sobre todo entre la gente que observaba el incendio. Parecía extraordinario que un colegio pudiera estar tan cerca. Cuando la ciudad de West fue creciendo, cada vez construyeron más edificios cerca de la planta fertilizante, sin tener en cuenta lo que se almacenaba allí. No había restricciones zonales que evitaran que residencias, colegios y negocios fueran construidos tan cerca de una instalación tan peligrosa. Muchos habitantes no eran conscientes de los riesgos que suponía la planta. El cuerpo de bomberos voluntario de West también estaba desinformado. Cuando acudieron a apagar el incendio, los bomberos no estaban preparados para una emergencia relacionada con nitrato de amonio. Al no estar equipados para evaluar y gestionar el desastre, 12 de las 15 víctimas de la explosión fueron del personal de emergencias. No hay
palabras que describan el coraje demostrado esa fatídica noche. Muchas gracias. Los investigadores intentaron darle sentido a la tragedia, pero nunca llegaron a determinar la causa del incendio inicial. Lo que sí salió a la luz fueron varias prácticas inapropiadas en la gestión, transporte y almacenamiento del nitrato de amonio. Para empezar, el fertilizante se almacenaba en un edificio de madera, lo cual claramente es un problema respecto a la combustión. Además, parece que transferían el nitrato de amonio desde diferentes almacenes que podrían introducir contaminantes, lo que aceleraría la combustión del nitrato de amonio. Los habitantes de West, Texas, sufrieron una auténtica tragedia. Pero las mismas condiciones y errores causarían un desastre mucho mayor en China, solo 2 años después. La metrópolis costera de Tianjin es la 4ª ciudad más poblada de China. En ella viven más de 15 millones de personas. Es el puerto más grande del norte del país y sirve como depósito de gran variedad de mercancías. 12 de agosto de 2015. Entre los contenedores del puerto, en un almacén de sustancias químicas peligrosas, propiedad de Rui High Logistics, había una gran variedad de sustancias volátiles. El reglamento requería que las instalaciones se encontraran por lo menos a 1 kilómetro de edificios públicos, pero fue ignorado e, igual que en West, muchos habitantes ignoraban ese peligro. 15 de agosto de 2015, Tianjin. Aquella tarde, una serie de acontecimientos desencadenó una secuencia de desastres. La explosión de Tianjin es uno de los vídeos más aterradores que he visto. Y justo cuando piensas que la explosión no puede ser más grande, hay otra explosión. Las detonaciones hirieron a unas 800 personas y mataron por lo menos a 173. Pero podría haber sido mucho peor. Afortunadamente, el accidente ocurrió por la noche y no en las horas puntas del puerto. Se informó de un incendio en las instalaciones alrededor de las 11 menos 10 de la noche. Los bomberos no tardaron en llegar. Incapaces de contener las llamas, intentaron sofocar el fuego con agua. Fue un error fatal, porque no eran conscientes de que allí había almacenadas toneladas de carburo de calcio. El carburo de calcio es un compuesto que reacciona con el agua para producir gas acetileno. El acetileno es un material muy peligroso porque libera mucha energía. Un globito de acetileno bastaría para dejarme sordo si le prendiera fuego. Su reacción es muy potente. Sin saberlo, los bomberos habían generado unas condiciones explosivas. Así que la primera bola de fuego fue causada por la detonación del acetileno. Sin embargo, el acetileno no era la única sustancia volátil que almacenaban allí. Documentos hallados después revelaron que había 800 toneladas de nitrato de amonio en el almacén. La explosión inicial expuso el nitrato de amonio a contaminantes, provocando una segunda explosión. La segunda explosión fue equivalente a una de 20 toneladas de TNT. Eso es una explosión gigantesca. En el momento, pensamos que podría haberse tratado de un ataque aéreo.
La onda expansiva rompió ventanas y los cristales cayeron dentro de las casas. Además, había dudas sobre la contaminación por las sustancias químicas de la explosión. Los fuegos que habían causado las explosiones iniciales continuaron ardiendo de forma incontrolada todo el fin de semana. Pero ese no era el único problema. Las explosiones habían lanzado carburo de calcio por todo el vecindario. El carburo de calcio que salió despedido en la explosión podría haber caído sobre las calles y al entrar en contacto con la humedad podría haber formado acetileno. En otras palabras, se podrían producir mini explosiones si llovía. Tras el suceso, los habitantes de la zona protestaron, frustrados porque una planta tan peligrosa estuviera tan cerca de sus hogares, y también para pedir compensaciones por todo lo que habían perdido. No sé ni cómo sentirme. Mi casa ha desaparecido. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo van a solucionar nuestros problemas? Pero las más afectadas fueron las familias de los bomberos que seguían desaparecidos días después de la explosión. En las noticias están diciendo que algunos bomberos se han sacrificado. Mi hijo también es bombero. ¿Por qué no sabemos nada sobre él? ¿Quién manda aquí? ¿Dónde demonios están? Decidnos la verdad. ¿Por qué nadie nos dice nada? Según el recuento final, 95 bomberos fallecieron en el accidente. La investigación determinó que las sustancias en sí eran seguras. La culpa fue de la forma en la que las habían almacenado. No tenían licencia para almacenar las cantidades de materiales que había, especialmente tan cerca de casas. Las explosiones de Tianjin no son el único ejemplo de prácticas negligentes y poco seguras que desembocan en una serie de acontecimientos para causar un desastre. 20 de abril de 2010, Golfo de México. Tras localizar el pozo petrolífero en el Golfo de México, el equipo de exploración de Deepwater Horizon centró su atención en proyectos futuros. Era una plataforma de exploración. Después de hacer su trabajo, seguía adelante. En una fase posterior, un navío de producción llegaría y conectaría ese pozo a instalaciones de producción y a extraer. Los pozos petrolíferos son agujeros muy profundos en la corteza terrestre que está sometida a altas presiones. Para impedir que el petróleo y el gas salgan disparados, deben sellarse de forma segura. Lo que hay que hacer es poner un tapón de cemento en el fondo del pozo y comprobar que funciona como debe para impedir que el petróleo y las capas de gas puedan salir por el pozo hacia arriba. Así que ese tapón de cemento es totalmente crucial. Tras completar la cimentación y considerarla adecuada, el equipo dejó de monitorizar el pozo. Pero no deberían haber subestimado las presiones de las profundidades. El 20 de abril sucedió algo terrible. Petróleo y gas natural, altamente inflamables, de algún modo subieron por el pozo hacia la plataforma. El material salió disparado con una gran fuerza por la cubierta del Deepwater Horizon y encontró una fuente de ignición. Explotó con una fuerza y un fuego enormes. La explosión inicial engulló a 11 trabajadores que estaban cerca. No tenemos ni idea de dónde están los 11 trabajadores desaparecidos y continuaremos la búsqueda. Esos 11 cuerpos nunca fueron encontrados. La planta sigue ardiendo. Es muy intenso. Está en la propia plataforma. Ha subido por el conducto. Debemos esforzarnos por apagar el fuego. Barcos de suministros acudieron a la plataforma para luchar contra el fuego. Podemos con la carga. ¿Vale? Nos la llevamos. 115 personas fueron evacuadas y los guardacostas llevaron a los heridos más graves a hospitales. Pero no pudieron apagar el fuego. La plataforma ardió durante 2 días enteros antes de hundirse. Las llamas por fin se apagaron, pero empezó a desarrollarse un desastre diferente. No dejaban de salir petróleo y gas del fondo marino.
La catástrofe acababa de empezar y seguiría evolucionando hasta convertirse en la mayor tragedia medioambiental de la historia estadounidense. Desde hace décadas, los pesticidas químicos protegen los cultivos de plagas invasoras. Para producir estas sustancias químicas en cantidades industriales, fábricas muy grandes deben manejar sustancias extremadamente tóxicas. Una gestión negligente de estas sustancias podría tener resultados fatales. 2 de diciembre de 1984. Bhopal, India, 1984. Una planta pesticida de Union Carbide India Limited estaba situada dentro de un barrio de chabolas muy poblado en la ciudad de Bhopal. El 2 de diciembre se produjo un incidente en la planta que resultó en una fuga de gas que llegó al barrio circundante. El accidente ocurrió en mitad de la noche y, por desgracia, mucha gente estaba durmiendo y fueron gaseados. Una estampida comenzó a la 1 de la madrugada y nos despertó. Abrimos las 3 ventanas y la puerta que daban hacia la fábrica. El gas llenó la casa y mi hijo pequeño y yo volvimos a entrar corriendo. Desperté a mi marido y cuando se levantó cerró la puerta con llave desde fuera. Teníamos mucho miedo. Empezamos a toser y nos lloraban los ojos. Entonces yo agarré a mi hijo y eché a correr. Los habitantes de Bhopal no sabían que estaban sufriendo el peor desastre industrial del mundo. Alrededor de 2.300 personas murieron aquella misma noche. Pero eso solo fueron las víctimas inmediatas. Otros que quedaron expuestos al gas sufrieron lesiones horribles. Y con el tiempo, el balance de víctimas fue aumentando. En diciembre de 2014, se cumplió el 30 aniversario de Bhopal. Según un informe de Amnistía Internacional, 23.000 personas murieron como resultado directo de Bhopal. La planta que había liberado el gas tóxico por accidente era propiedad de la estadounidense Union Carbide, que luego compró la Dow Chemical Company de Michigan. Con el paso de las décadas, víctimas y activistas de todo el mundo siguieron protestando contra las acciones de Union Carbide, mientras las siguientes generaciones continuaban sufriendo las consecuencias del desastre. Los afectados quemaban efigies del presidente de aquel entonces de la Union Carbide, Warren Anderson, y pedían alguna recompensa por su sufrimiento. La gente ha sufrido bastante. No permiten a Dow hacer negocios en India hasta que limpie los residuos tóxicos de Bhopal. Lo que mató a la gente no fue el pesticida, sino una de las sustancias químicas usadas para fabricarlo, el metilisocianato. En Bhopal estaban usando metilisocianato para producir carbarilo, un pesticida. En el momento de la explosión no estaban produciendo una gran cantidad, así que el metilisocianato estaba almacenado en depósitos subterráneos. Esas cantidades tan grandes de metilisocianato, o MIC, no deberían haber estado almacenadas en la fábrica. La cantidad liberada de gas fue de 42 toneladas, que al expandirse ocuparían el volumen de 6 piscinas olímpicas. El metilisocianato sigue siendo letal, aunque esté extremadamente diluido. Y el 2 de diciembre fue liberado en una zona densamente poblada. Se liberó tal cantidad de gas que para la gente fue imposible escapar de él. Solo se necesita una pequeña cantidad de metilisocianato para alcanzar niveles tóxicos y la gente lo inhaló rápidamente. Si llega a los pulmones, puede dañar los tejidos, inundándolos de fluido, y es como si tus pulmones se ahogaran. Para las 2.300 víctimas del 2 de diciembre, fue una muerte horrible. ¿Cómo pudo quedar expuesta tanta gente a una sustancia tan peligrosa? Los depósitos de la planta pesticida que contenían el exceso de metilisocianato fueron contaminados por una fuente de agua desconocida. Al parecer, se añadió cierta cantidad de agua al depósito de metilisocianato,
lo que provocó su descomposición química. La descomposición produjo calor y eso llevó al desastre. El metilisocianato hierve a menos de 40 grados centígrados, así que el calor dentro del depósito hirvió enseguida el metilisocianato, transformando el líquido en su forma gaseosa. El gas superó el volumen del metilisocianato en su forma líquida y continuó expandiéndose hasta los límites del depósito hasta que, por fin, salió al exterior. Union Carbide pagó 470 millones de dólares como compensación al gobierno indio en 1989, dejando la responsabilidad de la limpieza en manos del gobierno local. A día de hoy, sigue habiendo 336 toneladas de desechos peligrosos entre los escombros de la fábrica, a pesar de una orden del Tribunal Supremo para que el gobierno estatal la limpiara. Queremos rehabilitación, atención médica y empleo. ¿Cómo podemos describir nuestras penurias? Hemos consumido kilos de medicamentos. Seguimos cargando con ellos. Nos entristece especialmente que el gobierno no pueda proporcionarnos agua potable. ¿Cómo nos va a dar de comer? India acusó al presidente de Union Carbide, Warren Anderson, de homicidio. Pero este huyó de la justicia india hasta el día de su muerte. Creo que la verdadera tragedia es que los individuos y agencias responsables por ahora permanecen impunes, incluso después de causar la peor masacre corporativa de la historia. 7 antiguos empleados de la filial india fueron declarados culpables de homicidio imprudente. A muchos afectados les pareció que las sentencias que recibieron no eran suficientes, sobre todo dado el nivel de negligencia. ...18 de mayo de 2010, Golfo de México. En el Golfo de México, el pozo destapado de la Deepwater Horizon estaba escupiendo petróleo al océano al alarmante ritmo de casi 10 millones de litros al día. Seguía saliendo petróleo y gas del fondo marino. Lo siguiente que necesitaba hacer BP era encontrar la forma de taparlo. Lo aterrador era que no había una solución obvia. No tenían la tecnología para hacerlo y tuvieron que improvisar. Mientras BP buscaba soluciones bajo el mar, los equipos de limpieza entraron en acción en la superficie. El día de hoy, y especialmente los 2 siguientes, serán cruciales en la zona del pozo. Hoy nos hemos centrado en la limpieza de la superficie y en controlar los fuegos. Las operaciones en las que participaron las fuerzas de defensa lanzaron casi 3 millones de litros de dispersantes experimentales en la zona del pozo. El propósito era descomponer el petróleo para que los microbios pudieran consumir más fácilmente gotas más pequeñas. Sin embargo, las medidas tomadas no fueron suficientes para la cantidad de petróleo liberado y los esfuerzos de limpieza llegaron a involucrar a 7.000 navíos y 47.000 personas. Aviones y helicópteros sobrevolaban el océano, recopilando datos aéreos para intentar documentar la extensión del petróleo y coordinar a los equipos de respuesta. Las imágenes de los satélites proporcionaban proyecciones sobre la ruta del petróleo. Para responder ante este vertido de petróleo, hemos utilizado todas las técnicas tecnológicas disponibles e informes del público para identificar dónde está el petróleo y dónde podría ir. Debido a preocupaciones sanitarias y por la seguridad, se detuvieron las operaciones de pesca comercial. Sin embargo, muchos pescadores que estaban presenciando la destrucción de su sustento dedicaron sus esfuerzos a ayudar a contener la marea negra. Estamos listos para salir e intentar salvar algo. Para acordonar el vertido, desplegaron barreras hinchables flotantes diseñadas para impedir que se extendiera el petróleo de la superficie. Luego, pequeños barcos aspiraban lo que podían. Nos estamos centrando en limpiar la superficie e intentar lidiar con el petróleo lo más lejos de la costa como sea posible, pero el tiempo nos lo impide. Pero estos esfuerzos quedaron obstaculizados y el petróleo se extendió
cuando las olas, impulsadas por el huracán Alex, lo empujaron hacia las playas. A pesar de las malas condiciones, un petrolero taiwanés con una eslora superior a 3 campos de fútbol fue llevado al Golfo. El petrolero había sido adaptado para absorber 75 millones de litros de agua contaminada de petróleo al día. Después, esperaban que los depósitos de a bordo pudieran destilar la mezcla, separando el petróleo antes de devolver el agua al mar. Por desgracia, las capacidades de limpieza del petrolero resultaron ser insignificantes en comparación con las embarcaciones más pequeñas que trabajaban en el Golfo. Más ecosistemas quedaron contaminados cuando el petróleo llegó a los pantanos. Ese equipo está usando una aspiradora especial para recoger el petróleo del pantano con los medios menos intrusivos posibles. Los equipos siguieron luchando una batalla abocada al fracaso hasta que pudieran tapar el pozo. BP realizó varios intentos, pero ya habían pasado 85 días después del desastre cuando tuvieron éxito. Finalmente, perforaron 2 pozos auxiliares que intersectaban el orificio original. Luego bombearon cemento, deteniendo la marea negra. El 19 de septiembre, el pozo fue declarado seguro. Pero para entonces, la catástrofe medioambiental era enorme. El vertido de la Deepwater Horizon sigue siendo el mayor desastre de este tipo en la historia estadounidense. Sobrepasó al de Exxon Valdez, que sucedió en 1989, y fue más grande que los vertidos causados por el huracán Katrina. Casi 500 millones de litros de petróleo fueron vertidos a aguas ricas en vida marina. Además, los métodos de limpieza también causaron alarma, ya que los dispersantes usados básicamente estaban creando otras sustancias por encima del petróleo. Esto podría haber creado otro desastre medioambiental que también hay que tener en cuenta. Por un lado está el petróleo y por otro lo que echamos encima para intentar dispersarlo. Algunas organizaciones medioambientales temían que los dispersantes contuvieran toxinas peligrosas y agentes cancerígenos que supusieran una amenaza directa para las tortugas marinas y el atún azul. Incontables organismos marinos perecieron. Tuvo unas consecuencias medioambientales desastrosas. La gente habrá visto esas fotos tan tristes de pelícanos y otras aves de gran tamaño cubiertas de petróleo que sufrían una muerte lenta y miserable. La devastación de la vida marina tuvo un efecto dominó en industrias relacionadas. La pesca es mi única fuente de ingresos. Y no quiero dedicarme a la limpieza de petróleo si no es necesario. El vertido del Deepwater Horizon fue totalmente devastador para muchas comunidades costeras a lo largo del Golfo que dependían de la pesca y de otras industrias relacionadas que están concentradas en esa zona. Espero que cuando lo limpien no tengan que pasar años para poder volver a recoger ostras. Es lo único que he hecho en mi vida, lo único que conozco. La limpieza tardó muchos meses en completarse. Y no sé si la industria pesquera ha sido capaz de recuperarse. Los impactos siguieron extendiéndose y no había ninguna duda sobre quién era el culpable. BP es la responsable de este vertido. Y BP pagará la factura. Sin embargo, la investigación sobre la causa del devastador accidente revelaría más cosas sobre su culpabilidad. La ciudad ucraniana de Pripyat fue fundada en los años 70 para atender la vecina central nuclear de Chernóbil. El que fuera el hogar de 50.000 personas, lleva abandonado más de 3 décadas desde que sus habitantes huyeron en 1986.
26 de abril de 1986, Chernóbil. El 26 de abril se produjo una explosión en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, lo cual inició una catástrofe nuclear, aunque los operarios al principio no se dieron cuenta. Los operarios pensaron que no era más que una explosión y fueron corriendo a ver qué pasaba. Al llegar, descubrieron que había un fuego y el núcleo atómico estaba expuesto. Cuando estos operarios volvieron a la sala de control, se les había oscurecido la piel, como cuando tomas mucho el sol, debido a la exposición a la radiactividad. Eso se llama moreno nuclear. Los operarios solo estuvieron expuestos unos minutos, pero ya estaban sufriendo los efectos de la radiación. El cuerpo recibe un bombardeo de energía de los neutrones y de los núcleos en descomposición. La piel sufre quemaduras al recibir gran cantidad de radiación y el sistema nervioso central puede fallar, así como el sistema cardiovascular. Muchos de ellos sufrieron intoxicación por radiación y algunos murieron. Los reactores nucleares del mundo varían en su diseño, pero básicamente todos generan electricidad de la misma forma. En el núcleo del reactor nuclear tiene lugar la reacción nuclear. El material fisible existe y genera calor. El calor generado en el núcleo es absorbido por el agua refrigerante. El agua alcanza una temperatura y presión muy altas, por lo que genera vapor que mueve una turbina que está conectada a un generador que genera electricidad. El trágico día del 26 de abril, los operarios de la central de Chernóbil estaban intentando determinar si la central seguiría funcionando si se producía un apagón. Los operarios iniciaron una prueba para ver cómo funcionaría el sistema de refrigerado del reactor con poca electricidad. Bajaron el reactor a un 6%. Las varillas de control, que ralentizan la reacción del uranio, salieron automáticamente del reactor. De pronto, la electricidad volvió y las varillas de control no volvieron a bajar. El agua empezó a evaporarse y el vapor reventó la tapa del reactor. Esa tapa desencadenó una serie de desastres, cuando una gigantesca máquina de recarga situada por encima cayó al reactor provocando una serie de incendios y explosiones. La central de Chernóbil quedó comprometida y la radiación llegó a la cercana ciudad soviética de Pripyat, donde vivían muchos de los empleados de la central. La gente estaba sentada tranquilamente en la ciudad de Pripyat. Los empleados de la central estaban tomando el sol mientras el reactor explotaba y ardía, porque los soviéticos no informaron al público. Y para mí eso es una gran tragedia y un crimen contra la humanidad, que expusieran a su propia población a la radiación y no les dijeran que se refugiaran. 12 de octubre de 2010, Golfo de México. Tan solo 6 meses después de que se hundiera la Deepwater Horizon, más de 8.000 animales habían muerto, añadiendo más presión a algunas especies que ya estaban en peligro de extinción. BP, devuélvenos nuestra playa. La investigación sobre el vertido reveló cierto número de presiones y errores corporativos y gubernamentales que habían colaborado a generar el desastre. ¡Poned fin a esta locura! ¡Hay que responsabilizar a BP! ¡Que la cierren! Uno de los factores más notables concernía al tapón de hormigón instalado para contener el pozo. Los ingenieros habían elegido un diseño para la construcción de ese pozo que dificultaría especialmente hacer un buen trabajo con el cemento. Lo hicieron para minimizar costes y maximizar la velocidad. Sabían que eso aumentaría el riesgo de un fallo con el cemento, pero lo hicieron igualmente. Los ingenieros ignoraron los riesgos para apaciguar a sus jefes, los encargados de la perforación. Los encargados de perforación eran los que determinaban el futuro de su carrera y los ingenieros sabían que para tenerlos satisfechos tenían que maximizar la velocidad y minimizar el coste. Así que básicamente aceptaron no usar el mejor método para satisfacer a los encargados.
La falta de independencia entre los encargados y los ingenieros creó un entorno que comprometió la seguridad. Es triste que alguien mate a 11 personas en una plataforma petrolífera y no se le haga responsable. Hicieron pruebas para garantizar la seguridad del tapón, pero las presiones económicas determinarían el resultado. Hicieron pruebas y los resultados mostraron que a la primera de cambio ese pozo estallaría. Eso mostraron los resultados. Pero la empresa ignoró sus propios resultados. Así que repitieron la prueba de otras formas y encontraron el modo de reinterpretar los datos. Y al final acabaron convenciéndose de que el tapón de cemento estaba bien. Las presiones por darse prisa eran puramente económicas y empeoraron el fallo final. La causa principal del accidente fue la velocidad a la que perforaron y la falta de cuidado al hacerlo. BP había alquilado la plataforma Deepwater Horizon a Transocean y le costaba casi $1 millón al día. La presión sobre BP para que perforara deprisa era abrumadora. Tenían un sistema de incentivos para asegurarse de que todo el mundo se centrara en perforar lo más rápido posible. La velocidad de perforado se convirtió en un indicador de rendimiento que estaba incluido en el sistema de bonos a los que podían optar estos trabajadores. Así que la presión para perforar lo más rápido posible era irresistible. Y como sabemos, en esa situación la velocidad es enemiga de la seguridad. Implementaron una serie de controles y comprobaciones para minimizar el impacto de una fisura. Pero debido a un fallo técnico y a su negligencia, nada evitó el desastre. El accidente de la Deepwater Horizon representa una cultura que pone en riesgo la seguridad y el medio ambiente a favor de los beneficios. En los juicios se hace justicia y llevamos esperándola mucho tiempo. Lo que se ahorraron fue minúsculo en comparación con los costes. Las decisiones que tomaron les costaron $60.000 millones. En la era moderna, gente de todo el planeta se ha beneficiado mucho de los avances y los productos de la industria. Sin embargo, explotar la mano de obra e ignorar los procedimientos de seguridad ponen ecosistemas y comunidades al borde de la catástrofe. Decidnos la verdad. ¿Por qué nadie nos dice nada? Depende de lo rigurosas que sean las empresas al poner en práctica procedimientos y hacer que se cumplan. Un respeto estricto de la seguridad debe penetrar todos los niveles de la industria. Hay que prestar atención y fomentar una cultura de la seguridad, desde el nivel ejecutivo hasta las fábricas. Las empresas deben evaluar constantemente sus propias prácticas como protección ante el próximo desastre. Claro que es posible que vuelva a suceder. Y tener planes preparados en caso de desastre. Es una lección que hay que aplicar por todo el mundo. Pensar siempre en lo impensable.